Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos están viendo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Zoom y YouTube. Bienvenidos a esta clase más de este curso integral, ¿verdad? Diversificado en muchos temas sobre lo que es la caficultura. El día de hoy veremos una clase muy bonita, muy interesante y será análisis, interpretación y conservación de suelos. Tendremos a nuestro instructor estrella, el ingeniero Alex Caballero, como ponente de esta clase. Como siempre les recomiendo, ¿verdad?, mantener su chat desactivado, ¿verdad? A los 30 minutos activaremos su chat para que puedan hacernos cualquier pregunta, comentario en relación al tema del día de hoy, ¿verdad? Como lo es análisis, interpretación y conservación de suelos. Y luego, ¿verdad? Pues ahí estaremos en vivo haciendo las consultas que ustedes tienen a nuestro maestro del día de hoy, ¿verdad? Así que les doy la bienvenida a todos. Gracias una vez más por conectarse a nuestras clases. Y recordarles que todavía estamos a tiempo para que ustedes puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, para que sean partícipes de este curso tan bonito como es el curso integral para nuestra caficultura. Ingeniero Alex, bienvenido, la sala es suya. Muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes caficultores. Para mí es un orgullo y un placer compartir con ustedes esta clase, ¿verdad? Que está dentro del módulo Mi Finca, Análisis, Interpretación y Conservación de Suelos, parte del curso integral Jóvenes Caficultores, ¿verdad? Que necesita transferir este conocimiento, que necesita que muchas personas se empapen de este conocimiento de lo que es la agricultura sostenible y especialmente en el área de café. Entonces estamos trabajando, ¿verdad? Especialmente por que ustedes puedan mantener ese aprendizaje, que ustedes puedan guiarse en cada una de las etapas que es esta formación. Así que agradecemos, ¿verdad?, el tiempo que nos dedican, el tiempo que tienen ustedes para estar aquí con nosotros. Y bueno, para comentarles un poquito de los objetivos de aprendizaje que tenemos el día de hoy, nosotros siempre nos planteamos esta idea, ¿verdad?, llevarlos por un conocimiento paso a paso para que ustedes puedan aprender cada una de las etapas de la presentación y podamos abarcar el contenido de la mejor manera. El primer objetivo de aprendizaje que tenemos para el día de hoy es demostrar cómo se realiza la toma de muestras de suelo. Tenemos ahí un video explicativo, vamos a hablar acerca un poquito de cómo lo haríamos en campo, cuántas muestras hay que tomar y cómo eso nos conduce a obtener un resultado, que ese resultado lo abordaremos en el segundo objetivo de aprendizaje, que es realizar la lectura y la interpretación del análisis de suelo, ver esas variables que son importantes y que a veces nosotros las tenemos ahí a la mano y no les prestamos atención, pero que nosotros como productores necesitamos empaparnos de esto para dar una agricultura de respuesta y proveerle al cultivo los nutrientes que necesita. El tercer objetivo de aprendizaje es identificar criterios para la conservación de suelos. Vamos a repasar brevemente eso que vimos en los diferentes módulos de agricultura regenerativa, lo que vimos en la parte del curso focalizado de suelos el año pasado. Entonces nosotros en esa línea tenemos orientada lo que es esta presentación. Y vamos a comenzar con algo básico, con algo fundamental, y es saber qué es el suelo, ¿verdad? El suelo como tal es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollan las raíces de las plantas, al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer, ¿verdad? Un suelo ideal tiene una distribución pareja de organismos sólidos, de minerales, de materia orgánica, de poros y circulación de aire y agua. Eso lo tenemos como una definición ahí puntual, pero cabe mencionar que el suelo, ¿verdad?, es ese organismo vivo, es ese sistema interconectado en el cual vamos a tener propiedades físicas, químicas y biológicas que dan origen y que dan la oportunidad para que nosotros podamos hacer agricultura. Hay un tipo de agricultura alternativa que no requiere suelo, ¿verdad?, que es la agricultura hidropónica, y siempre me gusta mencionarlo porque también es un tipo de agricultura que algunas personas hacen, especialmente con el tema de hortalizas. Pero en este caso nosotros nos vamos a centrar en hablar del suelo, importante en el cultivo de café y en muchos otros cultivos, que la mayor parte de cultivos se desarrollan, ¿verdad?, en un ambiente de un suelo. Entonces, ¿qué propiedades nosotros vamos a encontrar de forma
muy conveniente. A veces vamos a encontrar, ¿verdad? Y las vamos a conocer a nivel de propiedades físicas, el color, la textura, la estructura, la capacidad que tiene el suelo para poder retener agua. Entonces, entre eso, ¿verdad? Vamos a hacer una diferencia bien puntual y aquí me gusta mencionarlo siempre que la textura es el porcentaje de arena, limo o arcilla que contiene un suelo, ¿verdad? Tal vez no lo entendemos así muy con palabras sencillas, ¿verdad? Aquellos que no están relacionados con el tema de suelo, pero básicamente es esa composición, ¿verdad? En la que está compuesto un suelo. Hay suelos que son pesados, es decir, que tienen mayor cantidad de arcilla. Hay suelos que son más sueltos, o quiere decir con suelos más arenosos, y eso se determina, ¿verdad? Visualmente podemos aproximarnos, podemos sacar una idea de cómo es un tipo de suelo, pero eso tiene que ir acompañado de un análisis que hacen en el laboratorio, ¿verdad? Un análisis para esta propiedad física. Entonces ellos le dicen, bueno, este es el porcentaje que tiene su suelo de agregados y usted empieza a entender cómo funciona y qué es lo que es la textura. Y por otro lado tenemos lo que es la estructura y es la forma en la que se agregan o se ordenan las partículas en el suelo. Aquí tenemos dos ejemplos, la estructura migajosa, la estructura granular, tenemos estructuras laminares. Entonces es esa formación de agregados que tiene el suelo. Y vamos a hablar de un concepto también que ustedes lo van a escuchar mencionar bastante y es acerca de la fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo comprende tres componentes muy importantes y los pueden anotar. El primero son los componentes físicos, los segundos son los componentes químicos y los terceros son los componentes biológicos. Hablando de los componentes físicos, ya mencionamos algunos, textura, estructura, lo que es la temperatura, la densidad aparente, son componentes físicos del suelo. Hablando de la parte química, ya vamos a relacionarnos con lo que es pH, lo que es acidez, los nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico. Esas son parte de las propiedades químicas del suelo. Ahora, de la parte biológica, el contenido de microorganismos que habitan el suelo. Entonces, todo esto nos conduce, ¿verdad?, a poder pensar y decir, bueno, ¿qué tipo de suelo es el que yo tengo? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Y cómo lo voy a integrar a mi sistema de producción? Entonces, el cultivo genera una interacción, ¿verdad?, con cada una de estos componentes o propiedades que tiene el suelo. Entonces, si encaminados a una agricultura que es sostenible, una agricultura regenerativa, que es lo que nosotros promovemos, el concepto de fertilidad nos quiere dar a conocer que para nosotros tener un suelo fértil, para tener una calidad de suelo y para que nuestro cultivo lo pueda aprovechar, tenemos que hacerse una serie de prácticas, ¿verdad? Que son prácticas guiadas, dirigidas por nuestra forma de manejar lo que es el cultivo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un análisis de suelo, tenemos que conocer primero una metodología importante. Esa metodología va orientada a hacerlo paso a paso. Primero yo tengo que fijarme en mi cultivo, cómo voy a hacer esa distribución de la toma de muestra de suelo. Por lo general, una muestra de suelo está compuesta de 15 a 20 submuestras. ¿Y a qué me refiero con 15 a 20 submuestras? Me refiero a la cantidad de puntos o barrenazos o áreas donde nosotros vamos a ir sacando cada una de las submuestras. Entonces, esa submuestra va a componer la muestra principal. ¿Y qué nos dice lo que es la profundidad del cultivo? O sea, ¿qué profundidad yo voy a trabajar? Voy a extraer una muestra de suelo, como lo podemos ver aquí. Bueno, voy a activar el puntero para que lo podamos ver. La profundidad a la que yo voy a muestrear el suelo, es decir, la información que yo quiero obtener de ese suelo para saber cómo se comporta ese suelo, qué niveles de nutrientes tiene el suelo, puede tener niveles bajos, niveles altos. Eso me lo dice la profundidad de las raíces que tiene el cultivo y en especial la profundidad de las raíces absorbentes del cultivo. Entonces, si yo estoy trabajando con un cultivo que el mayor porcentaje de raíces absorbentes se encuentran entre los primeros a 20 a 30 centímetros o 20 a 40 centímetros, ese es el área que a mí me interesa estudiar o conocer de ese suelo. Entonces, ¿qué necesito yo para poderlo hacer? Necesito una herramienta que me permita sacar una porción de ese suelo donde está la planta, porque esa es la parte que a mí me interesa conocer, porque sobre ella yo voy a trabajar. Entonces, puedo utilizar, y es una pregunta que le hicieron en la tarde, una pregunta muy recurrente, tiene que ver con si yo utilizo un barreno holandés, un barreno de tubo,
un barreno como este tipo, ¿verdad? Que este no funciona muy bien en suelos arcillosos. Tenemos palines cortos, palines dobles. Entonces, este tipo de herramientas sí las podemos utilizar, ¿verdad? Si usted tiene en su finca barreno o alguien le presta uno, lo hace. Si no tiene, puede utilizar un palín largo como alternativo o un palín doble para sacar la muestra de suelo, ¿verdad? O una pala, pero a la profundidad a la que usted le interese manejar su cultivo. Para cultivo de café se recomienda entre 20 a 30 centímetros hacer el muestreo. Sobre esos datos nosotros vamos a trabajar. Una vez, otro criterio que lo van a ver en el video también. En el video vamos a ver que hay que sacar diferentes submuestras y esas muestras se deben de ver diferenciadas. ¿Por qué? Porque no debemos de mezclar el suelo de diferentes lotes. Si nos interesa un lote que tiene características homogéneas o parecidas, nosotros podemos sacar una muestra y enviarla al laboratorio para que le hagan análisis de suelo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, tratan de que la pendiente sea muy parecida, de que se maneje el mismo cultivo, de que si es un cultivo en sistema agroforestal, manejarlo aparte de un cultivo que se maneja en forma de monocultivo. Entonces hay que tener esos criterios bien claros. Si vemos que hay un suelo como rojo en un lado y hay un suelo como un poco blanco o un suelo color café en otra zona, no vamos a mezclarlo entre ellos, ¿verdad? Vamos a tratar de diferenciar un poco y no hacer, para caso de café, no tomar muestras mayores a 2 manzanas, ¿no? Para que tratemos de ser un poco más precisos y tratemos de sacar información bastante viable. Sé que para otros cultivos, ¿verdad? Manejan también mayores densidades o mayores áreas de muestreo y luego hacen una interpolación, ¿verdad? De lo que es la información acerca del análisis de suelo y eso les ayuda, ¿verdad? A poder conocer de una forma más extensiva la condición en la que se encuentra ese suelo. Pero para este caso vamos a estar trabajando así. Entre algunos de los materiales que usted puede utilizar, barreno, palín o pala, asadón para limpiar el área donde va a tomar la muestra de suelo. El machete también, muy útil, que el productor siempre lo utiliza, un balde o cubeta o recipiente para poder ir depositando el suelo y luego mezclarlo y presentar una muestra homogénea. Además de eso, en la muestra de suelo que usted tome debe etiquetarla, debe de ponerle la muestra de suelo, debe ponerle el propietario, la finca, el lote del departamento, provincia, municipio, cantón, de donde usted tomó eso, para darle la referencia al laboratorio, ¿verdad? Que ellos aprovechen esa información, la fecha del muestreo, la banda de fertilización, si fue entre surcos, dónde la tomó, la profundidad, si fue a 20 centímetros, si fue a 30 centímetros. Puede incluir las coordenadas incluso de su finca si le interesa que ellos puedan tener información más precisa. ¿Y para qué utilizan esto de conocer dónde queda la finca? Bueno, hay mapas de uso potencial y de uso real de suelo que los laboratorios pueden utilizar como referencia para conocer también cómo se comportan los suelos alrededor de esa zona. Y puede incluir información adicional si usted la considera pertinente. Puede decir, bueno, este café está asociado con banano, con plátano, tiene sombra maderable, que esa también es una información que le puede servir al laboratorio. Ahora les voy a presentar un video, ahí ustedes pueden conocer un poquito más del tema, de cómo muestrear en campo y después de muestrear en campo ya llevarlo al laboratorio, ¿verdad? Pero vamos a cumplir con ese video en este momento. Hola, soy Alex Caballero, soy instructor del curso Jóvenes Caficultores, iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé. El día de hoy haremos la demostración práctica de la toma de muestras de suelo, la cual es muy valiosa para poder conocer el estado de la fertilidad del suelo y diagnosticar el potencial productivo del cultivo. Esta práctica tiene dos objetivos muy importantes. El primero es conocer el nivel de los nutrientes en el suelo y los factores limitantes, y como segundo, formular programas de fertilización eficientes y hacer las correcciones en el pH del suelo. Para realizar la práctica de la toma de muestras de suelo, los materiales que vamos a necesitar son una bandeja plástica para poder ir incorporando el suelo que vamos sacando de cada submuestra, la bolsa plástica donde vamos a poner el suelo,
una hoja con la ficha y la etiqueta de los datos de información importante de la finca, lápiz o bolígrafo, el barreno y el machete para poder limpiar el área. Hablaremos de los criterios para la toma de muestras de suelo. Primero, se debe hacer un análisis de suelo considerando en tiempo y forma la etapa del cultivo. Segundo, se debe subdividir en campo lotes no mayores a 2 manzanas de área, considerando la topografía y características propias del lugar. Tercero, se debe ubicar de 15 a 20 puntos en forma de zigzag y hacer la toma de muestras en campo. Cuarto, verificar que no se hayan hecho aplicaciones de fertilizantes y enmiendas previamente al suelo. Como primer paso, lo que se debe hacer es levantar las bandolas y ubicar el punto donde se va a hacer la toma de muestra de suelo, que es en la banda de fertilización o al final de la última hoja de la gotera. Se debe de limpiar el área donde se va a tomar la muestra. Como segundo paso, procedemos con el barreno a introducirlo a una profundidad de 20 centímetros. Procedemos a retirar el barreno haciendo movimientos hacia los lados para poderlo sacar y ubicamos la cantidad de suelo dentro de la bandeja plástica. Una vez que lo tenemos ahí, procedemos a mezclarlo para tener una mezcla más homogénea y lo ubicamos dentro de la bolsa plástica. Utilizamos 2 bolsas, una para introducirla, la bolsa que contiene el suelo y la otra para poder colocar la etiqueta. La etiqueta que contiene toda la información para la finca. Y esta sería nuestra toma de muestra de suelo. Cuando ya tenemos la muestra de suelo lista y rotulada, la llevamos a secar bajo techo. Eliminamos las partículas muy grandes y las raíces y procedemos a entregarla al laboratorio. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en clase. Muchas gracias, ingeniero Alex, por compartir este bonito video. Justo fíjese que para que podamos continuar con la clase me están haciendo una consultita en privado en mi chat y me están diciendo qué tanto puedo, qué tantos requisitos o qué tanta información debería de ir plasmada en nuestra muestra de suelo. Tal vez para continuar, ingeniero Alex, me ayuda respondiendo esta consulta que me han hecho unos estudiantes a mi WhatsApp. Ingeniero Alex, bienvenido. Suani, y pues gracias por estarme aquí apoyando en la moderación. Yo veo que bueno, ahí vieron el video del actor que salió ahí y dando un poquito de la información. Siempre con este tema de muestreo de suelo, ¿verdad? Hacemos un énfasis importante en todos los datos que deben tomar en relación a la ficha, ¿verdad? Esa información es la que le va a servir en esencia al laboratorio para poderles hacer todos los análisis y la respectiva recomendación. Creo que yo se los presento, ¿verdad? Y podríamos, para continuar, podríamos avanzar un poquito más, ¿verdad? Con el tema de lo que es el muestreo. El muestreo y la parte del análisis de suelo en sí, ¿verdad? Porque ya vamos avanzando con el tiempo. Vamos a cubrir el espacio de preguntas al final. Gracias, ingeniera Suárez. El análisis de suelo es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización. Ahora, con el análisis de suelo se pretende conocer el grado de suficiencia o insuficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas o condiciones que pueden afectar nuestros cultivos. En este caso, acidez excesiva, salinidad, toxicidad de algunos elementos. Ahora, el análisis de suelo permite determinar el grado de fertilidad del suelo, ¿verdad? Entonces, de manera general, es como cuando usted va donde el doctor y él le manda a hacer o le envía a hacerse un análisis de sangre y entonces él le dice, bueno, vamos a hacer un escáner para ver cómo está el análisis de sangre, cómo está usted
y con eso vamos a hacerle una recomendación de cómo usted debe mejorar su alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es un análisis de suelo, ¿no? En esencia. Y cumple dos funciones básicas y muy importantes. La primera es indicar los niveles nutricionales en el suelo y por lo tanto es útil para desarrollar un programa de fertilización. Un programa de fertilización es una estructura que nosotros nos organizamos, ¿verdad? Es la manera en cómo nosotros planificamos que vamos a hacer la fertilización para dotar al cultivo de los nutrientes que requiere y para aportarle al suelo lo que le hace falta en esencia. Eso es muy importante. El segundo sirve para monitorear en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo. Y esto tiene que ver con la frecuencia que nosotros hacemos o trabajamos sobre el suelo. Y va a salir la pregunta ahí, y bueno, ¿cada cuánto es lo recomendable hacer un análisis de suelo? En este caso, bueno, cada 2 años es el tiempo mínimo que usted, si lo puede hacer cada año y usted tiene dinero, hágalo, no hay ningún problema para monitorear cómo usted está trabajando en su suelo, pero un análisis de 2 años le puede proveer la información que prácticamente usted necesita, ¿verdad? En ese caso. Y para resumirlo un poco, ¿verdad? Con las ideas que tenemos claras, aquí lo pueden ver, el análisis de suelo me permite darme una idea de la condición actual del suelo. En segundo lugar, me sirve para conocer una variable importante sobre la que yo puedo trabajar o podemos trabajar nosotros como agricultores, y es el pH del suelo, ver el tema de la acidez. Por otro lado, conocer los macro y micronutrientes disponibles, los que hacen falta para poder proveérselos al suelo, considerando que al suelo le voy a proveer lo que le falta, más lo que extrae el cultivo, y adicionalmente los que no se puedan compensar por vía edáfica, yo se los puedo proveer por vía foliar y con el aporte de la materia orgánica. Además de eso, tengo que conocer este otro punto que es importante, y es la necesidad de encalado para poder dispensar ciertos nutrientes, como por ejemplo el calcio y el magnesio, que cumplen una función importante en la planta y que a nivel del uso de calcio y magnesio a través de enmiendas agrícolas o cala agrícola, podemos regular lo que es la acidez en el suelo. Eso es muy importante. Ahora, yo sé que ustedes dicen, bueno, esta tecnología vale la pena y creo que podríamos empezar a implementarla, pero la gente siempre se pregunta, ¿y cuánto cuesta? Y aquí les vamos a dar algunos precios de referencia. De repente pueden haber cambiado, como los costos de la vida han subido en el último tiempo por todo lo que hemos estado viviendo. Podemos ver que instituciones como el ICAFE pueden andar entre 15 a 20 dólares un análisis de suelo. La FIA anda más o menos 33, 40, 45 dólares, dependiendo lo que nosotros le vayamos agregando. Otros laboratorios y empresas que nosotros hemos monitoreado, como la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, como laboratorios agroindustriales de aquí de San Pedro, podemos ver que andan entre 50, 60, 70, hasta 80 dólares. Entonces, esto viene a ser una inversión, y yo lo mencionaba en la tarde. ¿Por qué? Porque a nivel de inversión, hemos visto algunas tablas de datos donde si usted tiene una acidez o un pH de un suelo en 4 o 4.5, vamos a ver los rangos de pH que son tolerables o que son aceptables por un cultivo, podemos ver que un cultivo aprovecha mejor el fertilizante que nosotros le aplicamos cuando hay mayor disponibilidad de nutrientes, y esa mayor disponibilidad de nutrientes se va a ver reflejada por el pH que tengamos en el suelo, y lo vamos a ver con una barrita más adelante. Entonces, vamos a avanzar. Para cumplir con el segundo objetivo, que es la interpretación, esta más o menos sería el resultado del análisis de suelo que le entregarían el reporte de un laboratorio, en el que le ve reflejada la información que usted le entregó, el nombre del cliente, el productor, el teléfono, el cultivo, la edad del cultivo, que es importante mencionarlo. No es lo mismo un cultivo de café que tiene una edad de entre 1 y 2 años a un cultivo de café que tiene una edad entre 6, 7, 8 años, ¿verdad? Entonces, la planta demanda diferentes niveles de nutrientes en diferentes momentos del tiempo. Se los pongo como un ejemplo claro. Los niños pequeños no consumen lo mismo que un adulto en alimentación, ¿verdad? Sabemos que el niño va a comer un poco menos y que el adulto va a consumir un poco más de alimentación. Entonces, ese sería un ejemplo claro para ponerles en contexto, ¿verdad? Otra información que podemos ver aquí es a nivel de departamento, municipio, el análisis, la fecha de entrega, información del código, del número del productor, y información que podemos ya empezar a entrar en materia y a poderla interpretar. Lo primero que podemos ver es que tiene una serie de letras y tiene símbolos, porcentaje, tiene algunas unidades en miliequivalentes.
tiene unidades en miligramos por kilogramo, centimoles. Entonces, en este caso, este análisis de suelo nos permite visualizar un panel de información que para nosotros será útil poder decir, bueno, estos elementos están bajos, estos están altos. Los que están altos ya no los aplico. Y tengo que ver que si están muy altos es porque ha habido un exceso en la aplicación o porque seguramente estos elementos están fijados y la planta no los puede tomar. Entonces, en este caso, vamos a analizar primero lo que es el aluminio que está en mil equivalentes por gramo de suelo. Este aluminio debería entrar en un rango y tiene su rango de interpretación en la parte inferior para todos los elementos. Iniciando con el aluminio, vemos que debería andar en 0.5 y anda superior a 0.5, anda en 0.69. A nivel de pH o acidez, que es una medida importante, ya vamos a ver por qué en la tabla de atributos, vamos a ver que el pH para la mayor parte de cultivos se da mejor o libera más nutrientes o pone a la disposición más nutrientes a la planta entre 6 a 7 y la mayor parte de cultivos se adaptan en esas condiciones. Sí hay casos extremos en el que hay otros cultivos que se adaptan mejor a pH ácidos o a pH alcalinos, pero son algunas plantas acidófilas, por ejemplo, algunos maderables que no tienen problema de vivir en suelos que son pobres, hablando pobres a nivel de nutrientes y hablando entre algunos. Pero para efectos de café, podemos hablar de que el café se adapta bien entre 5.5 a 6.5 unidades de pH. El pH se mide de 0 a 14 y ya lo vamos a ver en la tabla. Luego tenemos otras variables como por ejemplo el porcentaje de materia orgánica que debería andar entre 2 y 4. 2 sería el límite inferior o lo más bajo y 4 sería el porcentaje más alto. Pero lo ideal aquí sería poder trabajar y aplicar un poquito más de materia orgánica en forma de abonos orgánicos, compostaje, bokashi, residuos de la finca que se puedan procesar para mantener unos niveles óptimos. El nitrógeno es muy móvil, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Nitrógeno es elemento muy esencial en la planta, muy importante, y aquí lo podemos ver en baja. Generalmente siempre se maneja así, que él está un poco bajo, entonces constantemente nosotros estamos haciendo aplicaciones de nitrógeno, ¿verdad? E incorporando otros cultivos que también puedan aportar nitrógeno al sistema de forma natural, como los cultivos de cobertura, ¿verdad? Que son excelentes fijadores de nitrógeno y podrían de alguna manera significativa aportar cierta cantidad de nitrógeno a nuestro sistema productivo. Por otro lado tenemos esta P, que sería el fósforo. El fósforo está alto, está en su límite superior, posiblemente el productor ha estado aplicando fertilizante alto en fósforo o ese fósforo se encuentra fijado de resultado de aplicaciones de años anteriores. Entonces aquí es de ponerle atención. Luego vemos que el potasio, el calcio y el magnesio se encuentran bajos, andan en sus límites más que inferiores, muy bajos. Entonces hay que subir un poco lo que es la aplicación de estos tres elementos para poder compensar lo que hace falta en el suelo. A nivel del sodio anda bajo, ¿verdad? Y nos interesa que se mantenga ahí porque el sodio puede generar problemas de salinidad o sodicidad a largo plazo, ¿verdad? Pero mejor que se esté ahí, que se esté en nivel óptimo, que no supere la cantidad que nosotros esperamos y siempre en los rangos. El cobre anda bajo, ¿verdad? Está más abajo que el límite inferior, que es 1.70. El manganeso y el hierro sí se encuentran altos, ¿verdad? Entonces hay que prestar atención en eso. ¿Qué podrá pasar? Posiblemente en esta condición de suelo tengamos un suelo, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, por el pH, por el aluminio, tengamos una silla intercambiable, ¿verdad? Que pueda generar problemas. Tenemos bajos niveles de zinc, entonces eso habría que compensarlo también, incluso se podría analizar si se puede compensar de manera foliar. Entonces eso para que entendamos un poco el tema de las variables. Luego, por otro lado, tenemos que ver el tema de la condición a nivel de saturación de base. Entonces vemos en algún momento, ¿verdad? Que este porcentaje de saturación de base nos indica en qué proporción se encuentra ese elemento con base a lo que es la capacidad de intercambio catiónico, con base al resto de elementos que sí forman los cationes, ¿verdad? En este caso vemos que el potasio está abajo, anda abajo debería estar entre 3 y 6% y lo vimos en el resultado, ¿verdad? Que hay que subirlo un poco más. El calcio, el magnesio están en sus límites inferiores, están un poco bajos, habría que subirlo por lo menos a 75% de saturación y el magnesio a un 20% al menos. Y luego hay unas relaciones catiónicas, que estas relaciones catiónicas determinan el balance o el equilibrio que hay
entre esos elementos, porque curiosamente algunos compiten por su absorción en la planta, ¿verdad? A través del sistema vascular que la planta lo toma. Entonces, a nivel de magnesio, potasio, necesitamos subir un poco más el potasio para equilibrar esta relación de aquí. A nivel de calcio, magnesio, se encuentra adecuada la proporción, pero adecuada baja en el límite inferior, es decir, que necesitamos subir ambos para mantener el equilibrio, ¿verdad? Eso es importante analizarlo. Y ahora, a nosotros a nivel de lo que es el pH, vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar que hay un nivel de significancia o proporcional a cómo cambia el pH, hay una disponibilidad de nutrientes. Y es que a nivel de las arcillas son esas partículas que forman lo que es el coloide del suelo. El coloide del suelo, ¿verdad? Es donde encontramos la solución del suelo y ahí están los cationes amarrados a las arcillas. Entonces, la planta toma los nutrientes en forma de un equilibrio químico. Ella deja uno, toma uno, deja uno, toma uno. Entonces, en el caso del café, él cumple esa función. Por ejemplo, libera un hidrógeno y toma lo que es un nitrato, por ejemplo, o toma un amonio, o toma la forma en la que ellos absorben los elementos, ¿verdad? Entonces, libera uno, toma uno, libera uno, eso se llama equilibrio químico. Y nosotros a nivel de pH, el pH se mide de 0 a 14, aquí cortamos más el rango entre 4 y 10 para poderlo visualizar de una forma más cercana. ¿Cómo lo vamos a visualizar de una forma más cercana? Vamos a ver que cuando el pH está abajo de lo que tolera el cultivo y de lo que él se adapta bien, entre 5.5 a 6.5, vemos que las barritas se hacen más delgadas, es decir, la disponibilidad que hay de esos nutrientes es menor. Esos elementos se encuentran ya no disponibles, se encuentran fijados, entonces no se puede tomar, la planta no los puede aprovechar. A medida que nos acercamos más a 6, 6.5, 7, vemos que las barritas se hacen más gruesas, entonces hay mayor disponibilidad de esos nutrientes, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Hay algunos estudios que dicen que un suelo que no tiene bien balanceado su pH puede tener pérdidas de entre el 30, 40 y 50% de los fertilizantes que apliquemos. Y por ejemplo, si usted invierte en fertilizante y no tiene su pH bien regulado, puede invertir $350 y si está perdiendo el 30 o el 40%, prácticamente unos 50, 100, 120 hasta $150 se le pueden estar perdiendo en esas aplicaciones si usted no tiene esa disponibilidad de pH balanceado. ¿Y cómo lo arregla? Primero, tiene que conocer, ¿verdad?, cuáles son los requerimientos de su cultivo. Aquí hay una curva de absorción de macronutrientes en café. Se sacó en un café arábico, plantas entre 3 a 6 años de edad, los promedios en diferentes países, en Brasil, Costa Rica y Kenia. Esta curva de absorción me dice cuáles son los requerimientos de la planta con base a la extracción del cultivo, es decir, los nutrientes que la planta toma una vez que se hace la cosecha. Para Brasil y Kenia, ¿verdad? En Brasil hay 3.000 kilogramos por hectárea de café oro y en Kenia hubo un rendimiento de 1.100 kilogramos por hectárea de café oro. Estos son los rendimientos estudiados en esa curva de absorción. Y estos son los nutrientes en kilogramos por hectárea por año extraídos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para nitrógeno hubo una extracción de 163 kilogramos por hectárea por año. Para fósforo de 26. Para potasio 154. Para calcio 74, para magnesio 33 y para azufre 14, ¿verdad? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si al cultivo le hace falta esto, vamos a tratar de dispensar eso que tiene, vamos a hacer un balance con lo que hay en el suelo y lo que le falte se lo podemos aplicar vía foliar. ¿Qué debo hacer primero? Y esta es una pregunta que siempre nos planteamos a la hora de cuando estamos hablando de aplicar en el suelo, de hacer un análisis de suelo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es tratar de enmendar ese pH, mantenerlo en los niveles óptimos que requerimos, entre 6 y 7, ¿verdad? Antes de fertilizar, yo les puse un comentario aquí, se debe corregir la acidez con cal agrícola, y no es cualquier tipo de cal. Algunos productores han utilizado cal de construcción. El problema de la cal de construcción que cuando llueve se apelota, se hacen gránulos un poco más grandes como piedritas, entonces es más difícil que penetre en el suelo y que haga la función de regular lo que es la acidez, porque la cal necesita humedad en el suelo para que pase por un proceso de solubilización, se libere a partir del óxido de calcio, a partir del óxido de magnesio se libere y pueda generar esa
neutralización de la acidez en el suelo, ¿verdad? Eso es importante. Vamos a trabajar aquí con una densidad de plantas de 3.500 y aquí el análisis de suelo le hace dos recomendaciones importantes. La primera, le recomienda de 20.3 quintales por manzana de cal dolomítica o 23.6 quintales de carbonato de calcio. Puede elegir cualquiera de estas dos fuentes. Y le dice que de 3.500 plantas, el cálculo que ellos han hecho, que debe aplicar en total 9 onzas de cal dolomítica por planta de café. El tema aquí, que usted no le va a aplicar 9 onzas de un solo a la planta. Sería mucha cal, la inversión sería un poquito alta, costaría bastante tiempo para que esa cal se incorpore en el suelo y tardaría un poco más usted en el tiempo que le tocaría fertilizar. El tiempo que esas cales tardan en reaccionar, dependiendo del tipo de cal, puede ser entre 2 a 4 meses, ¿verdad? Hay algunas cales que vienen ahora en forma líquida y que reaccionan mucho más rápido, pero si usted está trabajando con este tipo de cal en polvo para regular acidez, cal agrícola normal se va a encontrar con esa condición. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, puede hacer 3 aplicaciones, ¿verdad? En diferentes momentos del año. Puede ser un año hace unas 2 aplicaciones de 3 y 3 onzas por planta y el siguiente año hace la última aplicación de 3 onzas por planta, ¿verdad? Eso es así y no lo vaya a hacer de un solo. Va a encontrar diferentes tipos de cal en el mercado. Y justo a eso va la pregunta que nos hace María Luz a través del chat que la acabo de ver. ¿Qué tipo de cal recomendaríamos? La cal que se recomienda no es como la que yo creo que es mejor, sino la que el análisis de suelo me dice que yo necesito. Si yo necesito calcio y magnesio en el suelo, ¿verdad? Una cal dolomítica me trabaja bien porque trae los dos, trae calcio y trae magnesio. Si yo necesito otro tipo de cal que sea solo más alta en calcio, de repente puedo utilizar un carbonato de calcio o puedo utilizar otro tipo de cal. Entonces, hay hidróxido de calcio, hay cal viva, cualquiera de esas les puede funcionar, ¿verdad? Hay otro tipo de cal comerciales que ustedes las pueden investigar más acerca de ellas y las pueden utilizar. Entonces, yo creo que un buen momento para hacer aplicación de cal debe ser antes de la fertilización, considerando que haya humedad y que haya lluvia en el suelo, ¿no? Que haya lluvia, perdón, y que el suelo tenga humedad. ¿Por qué? Porque si el suelo tiene humedad, es más fácil que esa cal se incorpore en el suelo y trabaje, ¿verdad? Eso es algo que yo considero muy importante, ¿verdad? Porque no podemos hacer una aplicación en verano porque esa cal va a estar ahí. O sea, usted hizo la aplicación, pero va a tardar en incorporarse y trabajar, ¿verdad? Entonces es necesario que hayan lluvias y que haya buena humedad en el suelo. Posteriormente que esperamos un tiempo que ya la cal reaccionó, lo menos que yo les diría que esperen sería un mes, lo menos, porque hay algunas cales, sobre todo esas cales en polvo, que tardan un poco más en reaccionar. Entonces, luego viene la fertilización. La fertilización tiene que ser orientada. Primero, los laboratorios se guían de eso, parecido a una curva de absorción que es la que yo les mostré. Cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, cuánto potasio, cuánto calcio, cuánto magnesio, cuántos de otros elementos necesita la planta, ¿verdad? En kilogramos por hectárea por año o en kilogramos por manzana, ¿verdad? La gente ha estado creyendo y pensando que a veces solo hay que aplicar por aplicar, ¿verdad? Alguien dice, no, mire, aplique este saco de este. Pues la verdad que eso genera pérdidas económicas y genera algunos desbalances de nutrientes en el suelo. Entonces, por lo tanto, la recomendación es que ustedes, antes de aplicar un fertilizante, se basen en lo que su suelo necesita, en lo que su cultivo necesita y en la disponibilidad de estas fuentes que van a aplicar. Ahora, vamos a ver el tema de la fertilización por manzana por año. ¿Cuántos quintales requiere? Pues ellos aquí, el laboratorio, en este caso, le hacen una recomendación. Este es un ejemplo. No lo tomen como que esto es la receta final o la solución a su problema. Es una idea. Aquí les recomiendan 7 sacos de nitrato de amonio o 7 quintales de 100 libras. Le recomiendan 0.6 o medio saco, un poquito más de medio saco de DAP o 1846, 5 sacos de KCl, un saco de nitrato y 5.6 sacos de sulfato de magnesio. Entonces usted hace esa mezcla y la aplica por manzana, ¿verdad? Teniendo una densidad de plantas de 3.500. Más o menos al hacer la mezcla le salen como 9 onzas por planta, ¿verdad? Esa sería una mezcla bastante grande para aplicarla de una sola vez. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, si ya sabe cuáles son los nutrientes que tiene que aplicar, hace un fraccionamiento de 2 o de 3 aplicaciones. Convenientemente, el fraccionamiento, es decir, hacer 2, 3 o 4 aplicaciones, ayuda a
tener menos pérdidas de estos fertilizantes, ya sea por lixiviación, por lavado, por volatilización, es decir, por altas temperaturas o por fuertes lluvias que vengan, hay menos pérdida cuando hacemos un mayor fraccionamiento. ¿Por qué? Porque le estamos dando a la planta poquito a poquito lo que tiene que comer, lo que ella necesita para alimentarse. En este caso, le recomiendan, ¿verdad?, que haga que aplique 4 onzas y media entre la primera fertilización, que puede ser en mayo o puede ser en junio, y que haga en la segunda fertilización entre agosto y septiembre y aplique 4.5 onzas. Si son 9 onzas de fertilizante para el año, digamos, por manzana, por planta, entonces usted podría hacer aplicación de 3 onzas, puede ser al inicio del año, antes de la floración, luego hace la segunda en mayo y luego hace la tercera en agosto, ¿verdad? La fracción un poco más, entonces aplica 3 onzas, 3 onzas y 3 onzas. Y usted ya aplicó la recomendación que necesitaba y la que el laboratorio le hizo. Para las personas va a variar en diferentes momentos, o sea, dependiendo del cultivo, dependiendo de la finca, dependiendo de la edad. Entonces, todas esas variables hacen que mi recomendación no sea la misma que le dan a mi vecino, a mi compañero, que tiene la finca de repente en otra aldea, en otra zona. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, a él le pueden recomendar más fertilizante, a mí me pueden recomendar menos. Entonces, no estamos en igual condiciones, ¿verdad? Entonces, hay que analizar cada caso en particular y una fórmula o una receta de cocina no le funciona a todo el mundo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo, ¿verdad?, que me gusta mencionar. Vamos a cerrar aquí con el tercer objetivo. Bueno, no cerrar la presentación, sino cerrar y continuar con los objetivos de aprendizaje, que es criterios de conservación de suelo. Y es que para hablar de conservación de suelo y trabajar especialmente sobre las actividades que necesitamos hacer, tenemos que tener un nivel en A, que es una herramienta artesanal que nos permite trazar curvas a nivel y hacer diseños que permitan mejorar las obras de conservación en los suelos. Y entonces se hacen diferentes trazos, se traza una línea madre y a partir de esa línea madre se van dibujando las próximas líneas que me van a servir para hacer la siembra, para hacer la plantación. Ahora, ¿qué especies podemos utilizar para conservar un poco el suelo, para sostenerlo, para ayudar un poco? Aquí vemos el uso de barreras vivas con lo que es diferentes árboles, vemos isote, una vegetación bien bonita que está cubriendo el suelo. Entonces, estas barreras vivas ayudan a conservar un poco de eso que nosotros queremos. Queremos evitar la erosión del suelo, queremos evitar que haya una destrucción, ¿verdad?, de la biodiversidad, queremos evitar, ¿verdad?, que el suelo esté desprotegido, queremos asegurar la mayor presencia o cantidad de raíces vivas la mayor parte del año, ¿verdad?, porque en verano los suelos se resecan y en invierno las lluvias son muy fuertes, entonces arrastran y lavan el suelo, y estas barreras vivas nos ayudan a contener un poco esos efectos, entre ellas leucaena, arbustos de madero negro, pasto king grass, algún cultivo alternativo que le ayude a mantener el suelo cubierto, la espada de San Miguel, que es la iris germánica, diferentes tipos de ingas, un ejemplo es la guama, o cualquier especie forestal que le permita a usted hacer un asocio o un sistema agroforestal con el café. Eso es bien importante, ¿verdad?, mencionarlo. Tenemos otras especies que podemos irlas asociando, por ejemplo, con barreras muertas. Las barreras muertas son líneas de forma transversal que sirven para hacer un corte, ¿verdad?, y evitar que la velocidad de arrastre del agua pueda dañar el suelo, pueda provocar gran erosión. Ahora, ¿con qué se puede asociar estas barreras vivas con barreras muertas? Zacate, vetiver, flor de isote, flor de Itabo, como le llaman en algunos lugares. Entonces, estas barreras vivas deben de estar protegiendo el suelo y deben de seguir la línea de contorno o la línea de curva a nivel, ¿verdad?, que les mencionamos. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando tenemos excesos de lluvia o tenemos problemas con erosión también y con mucha acumulación de agua? Podemos trazar acequias o drenajes que puedan desviar o acumular el agua que viene producto de la escorrentía. La escorrentía se genera como ese resultado de la incapacidad que ya tiene el suelo de poder absorber esa agua o de drenar o infiltrar esa agua. Entonces, es el agua residual que queda en la superficie y que tiende a correr con la pendiente del terreno. Ahora, lo podemos establecer en terrenos planos y en terrenos con pendiente para tratar de evitar que provoque daños en el suelo. Y a nivel de cobertura, podemos hablar de coberturas vegetales con arbences, ¿verdad?, que no compitan con el café. En especial, ponemos de ejemplo lo que es la comelina difusa, ¿verdad? Eso es importante mencionar.
También hay coberturas secas como la hojarasca, la materia orgánica, ¿verdad? Que estamos haciendo. Ahora, este tipo de coberturas ayudan a proteger el suelo, a que el suelo no esté, como quien dice, desnudo y evitar, ¿verdad?, los efectos adversos de la lluvia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de coberturas secas, establecido un sistema agroforestal con guama, ayuda a proteger también lo que es el café. El café es una planta C3, entonces diremos que es malito aprovechando la luz. No se compara con un zacate, ¿verdad?, como una planta C4 que es buena aprovechando la luz. Entonces, el café viene de un origen, ¿verdad?, en forma de sotobosque, entonces vale la pena que él pueda estar en esas condiciones y no sobreexigirlo a pleno sol. Ahora, en tiempos de fuertes lluvias hay que trabajar bien sobre el suelo, ¿verdad?, para evitar esas pérdidas, sobre todo si hemos recién aplicado fertilizante, limpieza de drenajes, construcción de obras de protección, no mantener los cultivos sin cobertura del suelo, ¿verdad? Aquí podemos ver el cultivo de café, no tenerlos desprotegidos, hacer chapias suaves. No tengo que decirlo, pero de repente dejen de utilizar herbicidas. Ya es una recomendación que yo siempre la doy abiertamente, o sepan utilizar bien los herbicidas porque genera daños en el suelo, ¿verdad? Así que de mi parte yo creo que es eso que hay que considerar. Entonces lo vamos a tener en cuenta siempre. Esta ha sido mi presentación el día de hoy y pues estoy ahí al pendiente de las consultas. Muchas gracias, ingeniero Alex. Bueno, es más, estábamos apoyando ahí a contestar ciertas preguntas, pero igual cabe recalcar que las vamos a ampliar con usted para que este conocimiento para los estudiantes que nos ven por Zoom, por YouTube, por Facebook, por Telegram, también estén enterados de las preguntas que hacen nuestros estudiantes vía Zoom. Hay preguntas interesantes, ingeniero, por ejemplo, si nos puede apoyar con lo que es DAP. Están preguntando los chicos, ¿verdad? Nosotros ya dimos una respuesta, pero sería interesante que usted pudiera ampliar esta pregunta. Ingeniero Alex. Hola, hola, tenía aquí pegado el micrófono, perdón. ¿Qué? Bueno, a nivel de fertilizantes, ustedes van a escuchar algunas nomenclaturas, ¿verdad? Y siempre es importante tenerlo en cuenta. El DAP como tal, o 18460 conocido, es una fórmula muy famosa, que su nombre es fosfato diamónico, DAP, ¿verdad? Entonces, eso significa, es el fertilizante fosfatado más utilizado en el mundo, más conocido, y pues se utiliza en mezclas, ¿verdad? En mezclas físicas para aportar un poquito de lo que es nitrógeno y fósforo al suelo, ¿verdad? Entonces, así es. Muchas gracias, gracias y así es. Fue parte de la respuesta que nosotros pudimos brindar. Preguntan también, ingeniero, si la ceniza nos sirve también para regular el pH del suelo. Es interesante que la ceniza es un abono, como quien diría, orgánico o artesanal que nosotros podemos obtener pues, de la combustión de algunos materiales, sobre todo madera. La ceniza sí tiene un aporte de calcio, sí tiene unas pocas cantidades de potasio y cosas muy mínimas. En realidad el aporte es muy poco, pero hay productores que sí lo utilizan. Yo lo he probado en aguacate y sí le aporta una que otra cosa al suelo, pero recordemos, ¿verdad?, que hay algo bien importante y tal vez lo van a abarcar en la parte de nutrición del cultivo el día de mañana con el ingeniero Julio, y es que ciertos materiales o ciertas fuentes de fertilizantes tienen una eficiencia, ¿verdad? Entonces, a nivel de la eficiencia que se manejan algunos tipos de materiales encalantes, hay algo que se conoce como PRNT, poder relativo a neutralización total de la acidez. Entonces, eso tiene que ver con el porcentaje que tiene esa cal al ser reactiva y al neutralizar justamente la acidez en el suelo. Entonces, en esos materiales ya hay como que un análisis y una formulación fija, ¿va? Entonces, ya hay materiales de cal que tienen un 70, 80, 90%, y esos no se van a comparar con una ceniza que van a andar con valores bajos, incluso hasta despreciables, pero que se utiliza, se utiliza. Así es, ingeniero Alex, gracias, ¿verdad? Vamos a darle la participación en vivo a Abner Santos para que pueda hacernos su comentario o pregunta, ¿verdad? En la clase le estamos activando su micrófono. Abner, bienvenido. Puede. Muy buenas noches. Sí, tenía una duda con respecto al fósforo, que
La disponibilidad del fósforo depende bastante del material que se utilice a la hora de fertilizar o del pH. Y eso es, hola, esa es una pregunta muy interesante y siempre es discutida porque generalmente la gente siempre se dedica a aplicar lo que son fertilizantes a base de fósforo, ¿no? La gente siempre dice, bueno, cuando recién la planta está pequeña, lo primero es echémosle 18-46-0 porque la planta ocupa fósforo, ¿no? Y esto no necesariamente es verdad, la planta ocupa 10 veces más nitrógeno que fósforo y que cualquier otro elemento. Entonces, el fósforo es fundamental y es importante en el tema de la energía, en la formación del ATP, en funciones fisiológicas dentro de la planta. Entonces, la disponibilidad del fósforo está determinada directamente por lo que es el pH, la acidez en el suelo. Porque el fósforo, ¿verdad? Cuando el pH no está bien regulado, es atrapado y es precipitado, ¿verdad? Entonces se pone en una forma no disponible para la planta y la planta no lo puede tomar. Y es por tanto, ¿verdad?, que nosotros tratamos de explicarle a las personas que tiene que estar en un rango adecuado, ¿verdad? Entonces, esa es mi respuesta. Gracias, ingeniero Alex. Hay una pregunta, ¿verdad? Que si solo se puede aplicar nitrógeno a la planta cuando está en etapa de crecimiento. Ok, pues eso es algo interesantísimo y es que yo se los quiero poner y explicar con este ejemplo. Mañana lo van a profundizar ya hablando meramente con lo que respecta a la clase de nutrición, y es que hay una curva de crecimiento que es una curva fenológica del cultivo de café, y en este caso esa curva corresponde a la cantidad de los nutrientes que necesita la planta en diferentes etapas de su crecimiento. Por ejemplo, antes de floración, la planta necesita azufre y necesita boro. ¿Para qué? Para formar su tubo polínico que va a llegar a floración, por ejemplo. Entonces, si en mayo es la floración, la planta ocupa eso desde que empieza a formar las yemas florales, ¿verdad? Desde que empieza a formar el botón floral que va a dar origen. En ese momento ocupa esos elementos y ocupa otros, pero en especial ocupa esos, y hay investigaciones que ya lo han demostrado. Luego hay otra etapa, ¿verdad? Cuando la planta ya formó grano, que ya tiene grano y está en crecimiento, va a requerir bastante nitrógeno, va a requerir calcio para la formación de pentosas y va a requerir potasio también, ¿verdad? Va a movilizar todo eso que tiene en sus reservas. Hay algo que se llama fuente sumidero. Entonces, en esas etapas ella va a ocupar eso, nitrógeno, potasio, y así en cada una de las etapas. En otro momento en el que la planta ya formó grano y que solo está en crecimiento vegetativo, muy posiblemente que solo va a ocupar nitrógeno, va a ocupar fósforo, va a ocupar elementos menores que son importantes. Entonces, eso depende de la fase en la que la planta esté, en la fase fenológica que ella se encuentra. Muy interesante su respuesta, ingeniero, y mediante su respuesta se han generado varias preguntas. Estas preguntas van encaminadas de la clase del día de mañana, así que los vamos a dejar con ese buen saborcito que nos acaba de brindar usted, ingeniero. Y estas preguntas, ¿verdad?, en relación al calcio, cuánto calcio integrar, ¿verdad?, en relación a los elementos necesarios para el crecimiento de las plantas, y todo esto en relación a la parte nutricional del café. El día de mañana, pues obviamente, esto solo fue un adelantito, y recuerden que la clase de hoy es análisis, interpretación, ¿verdad?, de lo que es el resultado de laboratorio, ¿verdad?, de su suelo. Entonces, esta clase va más enfocada, ¿verdad?, al equipo. Incluso me estaban comentando al inicio cuál es el equipo, si nosotros no tenemos el barreno, ingeniero, cuál es el equipo que nosotros, ¿verdad?, mediante la tecnología apropiada que tenemos en campo, podríamos utilizar para poder extraer las muestras de suelo y llevarla al laboratorio. Sí, se me desconectó por un momentito la señal, no sé qué pasó, pero creo que la pregunta iba orientada a qué utilizar si no tenemos barreno, ¿verdad? Yo les decía al inicio, cuando estamos utilizando los materiales, bueno, si no tiene barreno, porque puede ser muy costoso para algunas personas, utilice un palín largo, utilice una pala, utilice un pujaguante, utilice un palín doble, algo que le permita sacar esa tajada de suelo que usted quiere en los 20 o 30 centímetros sobre lo que usted quiere obtener información, y esa que le sirva para llevarlo a un laboratorio. No porque no tengamos las herramientas no quiere decir que no nos las vamos a ingeniar y pensar otra forma en cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces eso es la solución que yo les comento.
Hay una pregunta interesante en relación a nuestra clase del día de hoy. Pregunta Eric Flores. ¿Es importante que el análisis de suelo lleve contemplado el análisis biológico, ingeniero? Yo creo que eso es algo bien interesante y pues no todos los laboratorios se dedican a hacer análisis biológicos. De hecho, muy pocos laboratorios lo hacen. He visto y he escuchado de algunos que sí. No tengo información así inmediata de cuál sí, cuál no. Habría que ver la oferta de servicios, pero el análisis biológico va relacionado con dos cosas. Primero, y se relaciona directamente con esto. Se relaciona con el contenido de carbono que hay en el suelo, ¿verdad? Entonces, y también con las prácticas que nosotros hacemos en el suelo. Por ejemplo, el uso de herbicidas significaría y daría pie a una idea que nosotros pensamos que, bueno, utilizo bastantes plaguicidas en el suelo, utilizo herbicidas, utilizo de todo tipo de productos. Por ende, yo tengo la idea de que la actividad microbiológica de algunos microorganismos va a ser reducida. O sea, yo utilizo fungicidas, va a bajar las poblaciones. Yo utilizo insecticidas, va a bajar las poblaciones de insectos. En ese caso. Y lo otro que les mencionaba del carbono orgánico en el suelo, sí se puede medir el carbono orgánico en el suelo y la respiración sí se puede medir en el suelo. Y eso indicaría una alta actividad biológica de los microorganismos en el suelo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, y yo creo que aquí es como les decía al principio, el término de fertilidad se relaciona en tres cosas: las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas, ¿verdad? Entonces, dentro de las propiedades biológicas tiene que ver esas prácticas que el productor hace que inciden directa o indirectamente sobre los organismos vivos. Gracias, ingeniero, y me quedo con esta pregunta interesante que va relacionada al tema de hoy. ¿Cómo corregimos el exceso del hierro en nuestro suelo? Ok, eso es interesante y yo creo que esto se relaciona directamente con los contenidos de aluminio, ¿verdad? El aluminio y el hierro generan desde 2 hasta 3 veces más acidez en el suelo. Entonces es importante controlar y precipitar ese hierro y ese aluminio que se encuentren en la solución del suelo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? A nivel de un análisis de suelo a través de la acidez intercambiable o la acidez extractable. Entonces podemos ver que hay presencia de estos elementos y podemos ver que los niveles de hierro también están altos y que el pH consecuentemente está bajo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a utilizar una enmienda agrícola a base de cal, a base de óxido de calcio, a base de óxido de magnesio. Algunas hasta traen azufre para profundizar un poco más. ¿Cómo funciona esto? El óxido de calcio o el carbonato de calcio pasa por un proceso de solubilización o disociación en el suelo. Entonces, el calcio pasa a formar parte de las arcillas, se intercambia con el hidrógeno sale en solución, se une a los carbonatos, libera agua. El agua se encuentra ahí en la solución del suelo y en cierto momento los carbonatos y los calcios, ¿verdad?, van reemplazando los hierros y eso se da en la solución del suelo, ¿verdad?, con la aplicación de las enmiendas agrícolas. Entonces, ¿qué pasa? Ese hierro forma precipitados y se va al fondo y ya no está disponible ni está generando acidez ahí en el suelo. Muchas gracias, ingeniero Alex. Y hay varias preguntas, ¿verdad? Pero estas preguntas las vamos a dejar para el día de mañana, que van orientadas a la parte nutricional de nuestros cafetos. Como les recordaba, hoy estamos hablando más que todo sobre el análisis, cómo hacer el muestreo para llevar esta muestra a un laboratorio y ver esos resultados que nos brinda el laboratorio. Pues de mi parte, ingeniero, yo sé que el contra que tenemos en nuestras clases virtuales, pues es el tiempo. Lastimosamente hemos llegado al tiempo de culminación de nuestra clase. Sin más, chicos, muchas gracias por conectarse. Les recuerdo, gracias a la iniciativa que tuvo Nestlé bajo el plan Nescafé y nosotros como Fundación Conducafé en el proceso de ejecución. Mañana, ser puntuales, ya puede ser en la clase de las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde, hora Honduras. También les recuerdo que hay que llenar nuestro link de asistencia, ¿verdad?, para que al final puedan ser acreedores del certificado, pues, que nosotros les enviamos vía correo.
Ingeniero Alex, de mi parte, agradecida por tomarme en cuenta para moderar su linda clase y siempre a ustedes, gracias por conectarse con nosotros. De mi parte, buenas noches, Ingeniero Alex, le dejo la sala para que se despida de la clase del día de hoy. Muy buenas noches, jóvenes. Gracias por estar tan activos ahí en el chat. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que hayan aprendido un poco más. Vamos a tener siempre material adicional en PDF que compartírselos. Las clases grabadas ustedes las pueden ver y repetir cuantas veces deseen. Pueden contactarnos a nosotros. No olviden enviarnos sus fotografías a través de WhatsApp para que hagamos un bonito video al final de este curso y podamos pues relacionarnos y compartir un poco más. Recordemos que Jóvenes Caficultores es un curso multicultural. Tenemos gente de más de 18 países y eso nos hace, ¿verdad?, ser un espacio de formación bonito, inclusivo y que permite que podamos interactuar tan bonito. Así que les deseo muchos éxitos en sus actividades. Nos vamos a estar viendo en las clases, ¿verdad? Y compartiendo ahí a través de las redes. Muy buenas noches y bendiciones. Buenas noches, bye.